La tolerancia es amor. Es el tema del sermón que esta Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicación a cargo del hermano Felipe Alvarado. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Betel, la gente que sigue a Jesús. Ayer estuve pensando algo porque justamente la lectura que acabamos de leer habla de un hombre que llegó al final de sus días, pues la verdad con muy malas noticias, acabó muy mal. Y ahorita lo vamos a volver a leer porque llegó gente, acaba de entrar nuevos hermanos que no escucharon la lectura de hace rato. Lo vamos a volver a leer, pero es de un hombre que pues al final de sus días, ya viejo, incluso hasta ciego, recibe noticias impactantes que hace incluso que prácticamente le dé un infarto y se muera. Y ayer me puse a pensar que al final de nuestros días, hermanos, lo que nosotros hayamos hecho o hayamos dejado de hacer con nuestros hijos, con nuestra familia, seguramente traerá repercusiones. Cuando no estemos al final de nuestros días, cuando ya seamos viejos, cuando ya no podamos caminar, cuando ya no nos valgamos por nosotros mismos, cuando tengamos muchas cosas ya que depender de los demás. Ya eso todos vamos a llegar a ese momento, a menos que el Señor nos llame a su presencia antes o más jóvenes, pero sí tendremos que llegar indefectiblemente a ese momento. Y pues la pregunta es que cómo quisiéramos pasar los últimos momentos de nuestra vida, cuando los hijos sean grandes, cuando todavía tengamos energías para convivir con ellos, para estar con ellos. Y me parece que cuando estemos muy cerca, cuando ya seamos más grandes, todo lo que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer, lo vamos a ver reflejado en una cosecha de algo que sembramos, ya sea que hayamos sembrado unión familiar o hayamos sembrado simplemente una desunión total con los hijos. Y lo vamos a ver porque yo he visto con mis propios ojos funerales incluso de gente que muere y donde los hijos no van. Eso yo lo he visto en la vida real, donde se murió la mamá o se murió el papá y los hijos por un resentimiento, un rencor, no asisten al funeral de sus padres. Y es triste, y es tristísimo que eso suceda. Por eso esta mañana quisiera leerles una porción de la palabra de Dios que nos habla precisamente de cómo este hombre llega al final de sus días y por qué llega a ese punto. En 1 Samuel 3, lo que acaba de leer mi hermano Juan, lo voy a volver a repetir porque vale la pena que ya que estamos todos juntos, lo podamos entender en contexto. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versos del 1 al 24. Y dice así la palabra de Dios: el joven Samuel ministraba a Jehová. Tomen atención, hay veces que se nos van las cosas, pero vamos a tomar mucha atención en cada detalle que sucede en esta escena, porque es importante. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstete. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró
Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parece. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Bien, hermanos, Elí era sacerdote en Silo, era custodio del niño Samuel, padre de Ofni y Finés. Después del nacimiento de Samuel, cuando su madre lo lleva al santuario en Silo, a fin de cumplir el voto que le había hecho al Señor de que Samuel sería dedicado a Dios por habérselo concedido, Elí se hace cargo de él. Y en alguna manera Elí se convierte en el, digamos, en el padre humano espiritual de Samuel, para poderlo preparar en su vida religiosa y espiritual a Samuel para que sirviera al Señor. Pero ¿qué pasa aquí? Dice la palabra de Dios que Samuel era muy diligente, que él servía a Dios todos los días, que él estaba, de hecho, convivía con Elí, no en la misma cámara, pero sí muy cercano a su recámara, en algún aposento por ahí estaba Samuel acostado todas las noches, y él estaba como que al pendiente de todo lo que Elí necesitaba. Estaba sirviendo, dice la Biblia, que estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí. Es decir, Samuel estaba entregado al servicio a Dios y ministraba a Jehová. Pero una circunstancia alrededor de esto es que dice la Biblia que escaseaba la palabra de Dios, que no se predicaba y no había profecía en esos momentos. Y por supuesto que el llamado que recibe Samuel del Señor pues es sorpresivo, de alguna manera es algo que no se esperaba, era algo que no sucedía ya de hace mucho tiempo, pero que traía un mensaje, incluso tal vez para mayor sorpresa, de Elí y del pueblo de Israel. Y quizá la palabra de Dios escaseaba y la profecía escaseaba porque había, hermanos, mucha impureza y mucha impiedad en el templo del Señor, en el tabernáculo. Elí se había retirado ya a descansar, también Samuel ya estaba descansando en su aposento, pero estaba al pendiente de cualquier situación que se viniera o que tuviera Elí. Entonces Dios le llama a Samuel para darle un mensaje que Elí entendió después de la cuarta vez que Dios le llama a Samuel y él no sabe que es Dios el que le está hablando. Elí recapacita y dice: pues es que a quien le está hablando Samuel es el Dios mismo, es Dios mismo. Entonces le dice: abre tus ojos y vas a hacer tus oídos y vas a decir esto: heme aquí tu siervo oye, heme aquí tu siervo oye. Y bueno, pues de paso esta es una lección de cómo el Señor, cuando nos habla en nuestras familias, cuando el Señor quiere decirnos algo en especial para rectificar o para hacer cosas que no hemos hecho, tenemos que tener la misma actitud de Samuel, decir: heme aquí
tu siervo está escuchando. Heme aquí, tu siervo oye. ¿Cuál es el mensaje que realmente recibe Samuel? Es un mensaje, hermanos, amargo. Es un mensaje a una familia. Es un mensaje a un padre. Y por supuesto, por la importancia que tiene ese padre dentro del pueblo de Israel, es un mensaje a toda la nación. Tan importante es que el mismo Señor le dice a Samuel que cuando lo escuche el pueblo, les retiñirán ambos oídos. Es decir, era una noticia muy trascendente para la familia de Elí y para el pueblo de Israel. ¿Qué es este mensaje? Dice la palabra de Dios en el verso 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa, o sea, la casa de Elí, para siempre por la iniquidad que él sabe. Es decir, ya había entonces ciertos mensajes anteriores, y si podemos leer en el capítulo 2, ya vienen ciertas advertencias de parte de Dios a la casa de Elí, porque en definitiva Elí no está desconociendo el problema que hay en su casa en cuanto a los pecados que están al interior de su hogar. Y me parece que muchas veces, hermanos míos, sabemos los pecados que hay en nuestro hogar con nuestros hijos, especialmente hablando de los hijos, y muchas veces ya lo sabemos porque Dios nos los ha recalcado y nos los ha manifestado y nos los ha hablado por medio de la lectura de la Biblia, por medio de las oraciones, por medio de los mensajes, por medio de muchas cosas, y ya lo sabemos. El asunto es que no le tomamos atención a estas cosas. Por eso cuando Samuel le da la mala noticia de lo que Dios le había dicho para su casa, Samuel no se sorprende. Él ya sabe perfectamente bien que viene y se avecina una gran tormenta de consecuencias y de castigos en su casa. Así es que no era una queja hacia sus hijos como algo que él no supiera, sino que estaba consciente de lo que se trataba. Y dice el Señor: y le mostraré yo que juzgaré su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y muy importante, ¿cuál es el pecado que está cometiendo Elí en estos momentos? ¿Sí? Y no los ha, dice el Señor, y no los ha estorbado. Y no los ha estorbado. Vean el pecado que de los hijos es blasfemar contra Dios porque habían profanado el templo, pero el pecado del padre era en esos momentos, el Señor le dice, no estorbar a tus hijos, no estorbarlos en nada. Padres que saben lo que son sus hijos, padres que saben en qué caminos andan, padres que saben que quizá no adoran a Dios, no aman a Dios. Y eso no quiere decir que hoy en día, mis amados hermanos, Dios de repente va a hablarte y te va a decir como Elí: y mañana destruiré tu hogar. Porque hoy en día nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. Vivimos bajo la gracia que mediante su Hijo amado Jesucristo Dios nos ha mostrado, nos ha dado, nos ha regalado como un don a cada uno de nosotros. Entonces, Dios no quiere destruir tu hogar en esta mañana. Dios no quiere borrarlo de la faz de la tierra, porque Dios ama nuestras familias. Dios ama a tus hijos y Dios te ama a ti como padre. Por lo tanto, en esta mañana, nosotros vivimos bajo la gracia de nuestro Dios, bajo la gracia de Jesucristo. Porque tenemos la palabra viva y eficaz que estamos leyendo ahorita para que nos demos cuenta de las cosas que tenemos que corregir en nuestros hogares con nuestros hijos, para precisamente no ser destruidos como la casa de Elí. Por supuesto que si en tu familia nadie quiere hacer caso de la voluntad de Dios ni de la palabra de Dios y es oídos sordos a todo lo que Dios dice, entonces quizá el Espíritu Santo todavía no está en tu corazón y entonces toda tu familia es inconversa. Y por supuesto que la consecuencia de no conocer a Dios ni de tener a Jesucristo en tu corazón, la consecuencia, dice la Biblia en Romanos, que es muerte y muerte eterna.
Así es que no hay escapatoria. Si tú no reconoces en tu corazón que Jesucristo es tu Salvador y que murió por ti en la cruz del Calvario, de todos modos, aunque tengas una familia muy decente y muy moral, de todos modos toda la familia está destinada a la muerte eterna, porque dice la Biblia que solamente en Cristo tenemos salvación. Pero regresando a lo que Elí está haciendo, y porque el Señor ya le da la mala noticia de que toda su casa, por la iniquidad de sus hijos, será destruida, y consecuentemente todas las cosas que eso conlleva, van a sufrirlas. ¿Qué estaba haciendo Elí? No estaba estorbando. No estaba estorbando a sus hijos. ¿En qué no estorbas a tus hijos hoy en tu familia? Quizá, hermano, en su falta de respeto a ti como padre, a ti como madre. Has permitido que los hijos rebasen esa línea de respeto, esa línea de autoridad, y prácticamente, hermano, te has convertido en el cuate de tus hijos y la mamá en la cuata de sus hijos, de tal suerte que a lo mejor no has estorbado esa parte de respeto en tu familia. Toleras que ellos ofendan a Dios con sus actos y no pasa nada. Es decir, crees que porque vienen a la iglesia, Dios se va a encargar de corregir todos los defectos espirituales de tus hijos. Pero créeme, y lo platicamos en veces pasadas, que Dios la responsabilidad se la da a los padres. Que Dios no se va a venir a encarnar otra vez en tu familia, se va a aparecer y va a solucionar todos los problemas de educación de tus hijos, sino que es una responsabilidad de nosotros como padres. Tal vez toleras, hermano, y no estorbas que hablen mal de la iglesia. Hijos que todo el tiempo están hablando mal de la iglesia, mal de la iglesia, mal de la iglesia, mal de la iglesia, cuando no saben o no se les ha enseñado que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuando no se les ha enseñado que en la iglesia hemos crecido espiritualmente, cuando no se les ha enseñado que en la iglesia, gracias a esta iglesia, muchos de nosotros hemos tenido familias, hemos tenido hijos que se han consagrado a Dios. Quizá no toleras o toleras que ganen dinero de manera deshonesta. Ya un joven, un adolescente que ya puede hacer cosas por sí mismo, quizá te estás dando cuenta que anda en malos pasos, que está ganando dinero no bien habido, y entonces tú estás tolerándolo dentro de tu casa. Toleras que vendan cosas ilegales, o puede ser que no solo no toleras, sino que además promueves que ellos no amen a Dios sobre todas las cosas. Toleras que en sus reuniones hay alcohol, cigarro. Toleras que compren y vendan películas pornográficas. ¿Y cuántas cosas los padres hoy podemos o estamos tolerando en nuestras familias? Y estoy hablando de familias cristianas, porque si nos vamos al mundo, a gente que no conoce de Dios, gente que no tiene a Cristo en su corazón, pues ya ni hablemos. Pero yo estoy hablando a las familias cristianas. Por eso el título de este sermón es ¿la tolerancia es amor, hermanos? ¿Qué diferencia hay entre tolerar y amar y ser incluso pusilánimes con la disciplina en la casa con nuestros hijos? La falta incluso de valor de los padres para imponer las reglas de la Biblia en nuestro hogar. La falta de carácter y de valor para establecer lo que se debe establecer en la casa. Y creemos que demostrar amor a nuestros hijos es dejarlos que actúen como ellos quieren, dejarlos que ellos tomen a su criterio las cosas y que actúen como ellos quieren. Pero saben, nuestros hijos, adolescentes, niños, jóvenes, la edad que tengan, necesitan un modelo a seguir. Esa es la verdad. Ellos necesitan un modelo, una guía, una pauta, un camino que mostrarles. Y como padres nuestra responsabilidad es mostrarles ese camino, para que por ahí, hijo, mira, por ahí vete. Sí te podrás desviar poquito, porque no eres perfecto,
pero tu camino tiene rieles sobre los cuales tú tienes que andar y no debes salirte de ahí. Pero de cuando en cuando, mis amados hermanos, nosotros, por no meternos en problemas y en discusiones dentro de la casa, entonces no le entramos a esto. Permítame decirlo así. Como padres es más fácil incluso decir, ya porque por la paz del hogar y por la paz de la casa y porque no haya problemas ni discusiones, no se tocan esos temas. Y no pagamos el precio como padres de entrar de lleno a la discusión con los hijos y sentarse con los hijos a discutir el tema, ¿por qué no? Hasta las últimas consecuencias. Que si el hijo se quiere ir de la casa, que se vaya. Ahí está hasta un ejemplo del hijo pródigo, ¿no? Que se vaya. Pero aquí dentro del hogar se hace lo que Dios dice y se acabó. Hace muchos años yo tenía un primo pero era terrible, ¿no? Y mi tía, que es la hermana de mi mamá, pues era una persona también con poco carácter. Y me acuerdo muy bien, yo estaba en casa de ellos, que mi primo, en una de esas que quería forzar a su mamá que le diera no me acuerdo qué, dijo, no me lo das, no me das. Abrió la ventana del edificio y dice, pues me voy a aventar, que se sube aquí, me voy a aventar. ¿Y qué creen que hizo mi tía? Se hincó, lloró, no te avientes, hijo, no te avientes. Ay, se me está cayendo. No te avientes. Y pues agarró y ya no se aventó y le dio lo que le tenía que dar. Ya después, yo estaba chico, estaba joven, pero ya después uno lo ve, ya que uno conoce la palabra de Dios. Dice uno, o sea, yo le hubiera dicho, pero en estos momentos ponte tu capa de Superman, si quieres, te aviéntate, hijo, si quieres, y van a ver si se avienta. El asunto, hermanos, es que por no entrar en una discusión o en un problema, como padres, ¿verdad? Dejamos que las cosas sucedan como vayan sucediendo. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. Fíjense bien, la vara y la corrección dan ¿qué? Sabiduría. ¿Quieres hijos sabios? Corrige y disciplina. Mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. Mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. Y la pregunta es si consentimos a nuestros hijos, la edad que tengan, Hay hijos consentidos que tienen 25. Sí, en serio. Hay hijos consentidos que tienen 30. O sea, no estoy hablando exclusivamente de adolescentes o de niños pequeños, Decirles no a nuestros hijos, hermanos, es imprescindible para que aprendan a manejar sus emociones. No soy psicólogo, no soy experto en psicología infantil, pero la ciencia dice también que decirles no les forma carácter, sometes a prueba sus emociones, sometes a prueba su carácter y le das autoestima a tu hijo. Los padres cometemos el error de complacer a nuestros hijos, amados hermanos, la mayoría de sus peticiones. Y lo que estamos logrando, hermanos, con esto es hacer hijos frustrados, malcriados y convertirlos en precisamente lo que dice la Biblia, consentidos. Consentidos. Dice la Biblia que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Avergonzará a su madre. ¿De qué manera, hermanos, esto sucede? Sucede porque al negar a un hijo aquello que desea, no es de agrado para nadie, pero sí la frustración debe tomar parte en la vida de los hijos. Un hijo que no fue frustrado es un hijo que cree que todo es fácil, es un hijo que cree
que Dios le va a dar todo el tiempo. Es un hijo que cree que el papá está para ir dándole sus demandas y exigencias, y que, ojo, que una vez que empezamos la carrera de darles lo que piden, esto no para, sino que va en aumento. Y fíjense bien, las familias que más problemas tienen son muchachos que empezaron pues pidiendo a fuerza el dulce, ¿no? Y el papá se los daba. A fuerza el iPad, y el papá se los daba. A fuerza lo último, y el papá se los daba. Y después que empezaron a pedir permisos para ir los fines de semana a Acapulco, ¿no? Permisos para ir a la nieve, permisos para ir de campamento, permisos para comprarse una moto. ¿Y qué creen? Como nosotros cometimos el error de nunca decir no, pues llega un momento, hermano, en que ya te ganaron, ya estás perdido. Que claro, en Jesucristo nada está perdido. Entonces el nivel de exigencia va aumentando y aumentando, y entonces se hace realidad lo que dice la Biblia: el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cómo? Siendo agresivo con muchas personas, frustrados porque no logran conseguir sus metas, y luego viene la depresión. No se abrirán paso en la vida porque nunca crecieron, y entonces son hijos que sus padres no se sienten orgullosos de ellos. Por eso dice la Biblia: avergonzará a su madre. Yo no soy psicólogo, como les digo, pero sí les puedo dar algunos versículos de la Biblia que nos pegan como clavos en nuestro corazón, y que al final del día es la palabra de Dios. Dice Proverbios 28:24: el que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. Es decir, el que roba a su padre y a su madre y dice: yo no estoy haciendo nada malo, porque me lo merezco, porque mis papás me negaron y como fui un hijo no frustrado, entonces lo tomo por mi cuenta. Insensibles, faltos de entendimiento a la voluntad de Dios. Proverbios 30:17: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Esto es terrible. El ojo que escarnece a su padre. ¿Qué es un ojo escarnecedor, hermano? El ojo escarnecedor es la actitud del hijo que se burla de manera cruel con la finalidad de humillar a su padre. O sea, hijos que se burlan de las condiciones de su padre, o porque es un padre que no estudió, porque está viejo, porque no es culto, porque no tiene una profesión, porque siempre está en la iglesia, porque siempre está con su Biblia y siempre se está burlando de él. Todo el tiempo el hijo se está burlando de él. Ese es el ojo escarnecedor, ¿verdad? Que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Ojo, hijos, ¿saben qué dice, jóvenes, niños, adolescentes? Lo que dice la Biblia aquí: que lo saquen los cuervos y que se lo devoren las águilas. O sea, son hijos que merecen un castigo terrible. Y en el Antiguo Testamento, en no obedecer a los padres era causa de muerte. Pero vean, hermanos, qué duro es la palabra de Dios y las consecuencias tan terribles que sufrirán nuestros hijos consentidos o tolerados en exceso. Y como padre, yo soy padre, hermano, yo no quiero esas consecuencias para mis hijos. O sea, yo no las quiero. Esas consecuencias para mis hijos yo no las quiero. Y si depende de mí en alguna medida que eso no suceda, lo voy a hacer. Aunque no duerma, aunque tome tiempo, aunque me enoje, pero así me pase lo que pase, tengo que establecer
la palabra de Dios en mi casa. Porque lo que estoy visionando hacia futuro es que no les pasen las consecuencias que vienen en la palabra de Dios a hijos consentidos, escarnecedores o que menosprecian la enseñanza de su madre. Yo no quiero esas consecuencias para mis hijos, y me parece, hermanos, que ustedes tampoco. Ustedes tampoco. La frustración es un entrenamiento imprescindible, hermanos, para desenvolverse, porque para vivir en sociedad hay que saber aceptar las renuncias. Frústrenlos, de veras frústrenlos, no les den todo en la boca. Que no comió, que se quiere suicidar, que bueno, hay que ver el contexto, ¿verdad? Pero hermanos, dejen que se frustren, de verdad dejen que se frustren. Un hijo no frustrado es un hijo que no va a cumplir sus metas, se va a sentir tan frustrado que le viene de depresión después. ¿Cuáles eran los pecados de los hijos de Elí? Número 1, no tenían el conocimiento de Dios. Los hijos de Elí son el ejemplo, mis amados hermanos, de una generación que nació en la iglesia, pero que nunca ha nacido de nuevo. Hijos que vienen a la iglesia, que nacieron aquí, adolescentes, jóvenes, que hoy no conocen a Dios, a pesar de estar viniendo 15, 10, 5, 25 años a la iglesia, pero no conocen al Señor. Padres que jamás les presentaron el plan de salvación a sus hijos. Padres que mucho menos los amonestan con la palabra de Dios, y padres que educan sin Biblia. Y lo único que consiguen es frustración, porque sus hijos no están arrepentidos de corazón. Padres que incluso no han mostrado con el ejemplo lo que es vivir la vida cristiana llena de bendiciones, sino que a golpes, sombrerazo y patadas quieren criar a hijos que ya consintieron. El segundo pecado de los hijos de Elí era la insensibilidad por la piedad y las cosas de Dios. Prácticamente tenían una insensibilidad terrible por la iglesia, por las cosas de Dios. Les daba igual ir o no ir, obedecer o no obedecer a Dios, y eran sacerdotes. Desafortunadamente tenían el puesto de sacerdotes inconversos. Comían y exigían a la fuerza carnes de las ofrendas antes de ser ofrecidas a Dios. Las sacaban de los peroles de la gente que iba a sacrificar, y lo cual iba en contra de las leyes de Dios. Es decir, ellos robaban la carne para ellos mismos antes de ser ofrecida a Dios. Es decir, para ellos Dios era cero. Insensibles a la iglesia. Hoy podemos tener jóvenes insensibles totalmente a las cosas de la iglesia, de Dios, de servir a Dios, de estar trabajando para el Señor, de orar, de dar sus ofrendas, de venir a la iglesia, de estar en un programa, de ir a misiones, de orar en sus hogares, completamente insensibles a lo que es Dios. Y los hijos de Elí estaban así y querían la mejor parte para ellos, que no les importaban los demás. Y esto trajo como consecuencia que el pueblo de Israel ya no soportara esas acciones. Empezaron a dejar de ofrendar, a dejar de adorar, a dejar de no creer, y esto trajo consecuencias terribles, ¿sí? A veces hablamos nosotros mucho, hermanos, de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, pero la verdad es que nuestros hijos muchas veces no están conscientes, no conocen en verdad de lo que significa amar a Dios. Quizá les hemos enseñado religión, costumbre, pero no amar a Dios sobre todas las cosas. Y hermanos, como les dije al principio del sermón, esto cuando seamos viejos traerá consecuencias. Hoy no las vemos, porque todavía nosotros nos movemos, subimos, bajamos. Nos encanta ver a los hijos crecer, jugar, subir, salir de la escuela, titularse, 1000 cosas.
Estas cosas se ven después. Llegará un momento en que lo que dejamos de hacer en piedad y en educación cristiana con nuestros hijos, lo vamos a pagar, hermanos. Créanme que sí. Cuando incluso veamos que tenemos nietos inconversos, y ahora sí viene el lloro y el crujir de dientes, y a llorar se ha dicho, y a pedir perdón se ha dicho, porque como abuelito, pues a ninguno de nosotros, yo no soy abuelo todavía, pero dice la Biblia que corona de los abuelos son los nietos, y se han de querer, hermano, pero con toda el alma, y que lleguemos a un punto donde ni siquiera nuestros nietos sean cristianos, ha de ser horrible, hermano. ¿De qué manera, mis amados hermanos, estamos ignorando la palabra de Dios con nuestros hijos? Les enseñamos a no obedecer a Dios con nuestros actos y olvidamos algo bien importante: enseñarles el camino estrecho. El camino estrecho, ese camino estrecho que lleva a la vida eterna, a la cual hablaba Jesús, porque amplia es la puerta que lleva a la perdición, y entonces a los hijos les decimos: mira, esa es la puerta enorme por la cual puedes entrar, y entran el 95% de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. Pues yo te voy a enseñar una puerta estrecha que solamente entran unos pocos, aquellos que han confiado con fe en la obra salvadora de Jesucristo, que te puede transformar, que te puede hacer una persona diferente, que puede guiar tus pasos por caminos no deleitosos, quizá no tan atractivos, pero son caminos de vida y de paz. Y sabe, hermano, enseñar el camino estrecho a los hijos es el más difícil de enseñar, porque requiere tiempo de estudio, requiere platicar con ellos, requiere tu tiempo, requiere enseñanza, requiere traerlos a la iglesia, requiere respeto, requiere perdón, requiere muchas cosas. Es decir, requiere que tú seas un discípulo de tus hijos, un discipulador, perdón, un maestro. ¿Y cuántos padres dicen que eso es perder el tiempo? Una vez yo estaba en un partido de fútbol con mi hijo, eran las 3:30 de la tarde, y habíamos pocos papás viendo a nuestros hijos, y uno de ellos me dice: ¿te pudiste salir del trabajo? Yo no tengo otra, le digo. Yo no tengo otra. Y me dice: ¿qué crees que acaba de pasar en mi trabajo? ¿Qué? Que le dije a mi jefe: voy a ir a ver a mi hijo a jugar fútbol. ¿A qué hora hace el partido? 3:30. No puedes. Ah, no puedes. ¿Por qué? Por esto, pues ya lo hice. Y esto ya lo mandé. No, pues de todos modos no puedes. ¿Y sabes qué le contesté a mi jefe? Le digo: ¿qué? Me dice: perdón que te lo diga, le dijo a su jefe, pero no te estoy preguntando si puedo ir a ver o no, a estar o no estar con mi hijo. Si quieres, mañana te presento mi renuncia. Y así lo hizo. Hay que tener valor para hacer eso, hermanos. Yo no digo que no cuides tu trabajo. A ver, no quiero el lunes 10 hermanos sin trabajo, por favor. Ustedes saben lo que hacen, son adultos y saben sus responsabilidades. Pero, hermanos, ese es un ejemplo que a mí me quedó en mi corazón. Es difícil, hermanos, y muchos padres no quieren pagar el precio. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado de Elí? Aquí vienen en el capítulo 4, léanlo con calma en sus casas, pero la desgracia que sobrevino a Israel en un encuentro con los filisteos. Primer encuentro con los filisteos, pierden la batalla. Es decir, Elí deja expuesta totalmente su familia y al pueblo en contra del ataque del enemigo. Y lo que haces como padre, o hacemos como padres, cuando no tomamos las riendas del hogar, dejamos a nuestros hijos
en desventaja contra el ataque de Satanás. Y les van a dar una arrastrada impresionante. 2, el necio proyecto de los israelitas de hacerse fuertes mediante la presencia del arca de Dios en el campamento. Y entonces, ¿qué creen que hace los hijos de Elí? Dicen, nos robaron el arca, ahorita vamos por ella. No, espérense, el arca es necesario. Y van y la cargan y se la regresan. Con falsas seguridades de religión y de ceremonias, creen que así Dios les iba a favorecer. Se levantan en arma los filisteos nuevamente y las fatales consecuencias en Israel es derrotado y el arca fue llevada en cautiverio. Nuevamente los filisteos dicen, pues sí, pues ahí vamos otra vez. Los vuelven a derrotar y vuelven a sacar el arca y se la llevan en cautiverio. Otra vez quedan expuestos de los enemigos y nuestra familia expuesta en manos de Satanás cuando usted no predica la palabra de Dios en su casa. Llegan las noticias a Silo, las cuales fueron recibidas con amargura, lo que ya comentamos. La ciudad es presa del pánico y se cumple lo que Dios le dijo a Samuel: y cuando lo escuchen retiñirán sus oídos. Surge el pánico en Israel, llega la noticia a Elí dice la Biblia que se cae de espaldas y se desnuca. Probablemente fue un ataque al corazón después de saber que sus hijos habían muerto en batalla y que el arca de Dios había sido llevada nuevamente por los filisteos. Y por si fuera poco, la nuera, cuando se da cuenta de lo que está pasando, anticipadamente da a luz al nieto de Elí y muere. Y ese fue el final de la vida de Elí. Hermanos míos, con esto quiero concluir. ¿Para qué esperarnos a que haya consecuencias en nuestros hogares terribles? Todo lo ocurrido a Elí fue por una indecisión, por su falta de carácter para establecer las reglas en su casa. Sus hijos eran rebeldes, pero Dios vio la apatía de Elí. Dios vio la negligencia de Elí. Dios vio el que Elí consentía el pecado en su casa y le dijo: ahí te van las consecuencias. Podríamos pensar, hermanos, un poco esta mañana en cómo estamos o de qué manera estamos equivocándonos en nuestras familias, con nuestros hijos y en la iglesia. Y el primer pecado que tenemos, hermanos, es que no enseñamos la Biblia a nuestros hijos, ni tampoco se da ejemplo de obediencia a Dios, permitiendo que incluso nuestra misma casa deshonre a nuestro Padre Celestial. Segundo, ellos no conocen la voluntad de Dios ni la pueden obedecer. Así es que como padre no exija lo que no ha sembrado en sus hijos. No exija hijos de oración si usted no lo ha sembrado. No exija hijos piadosos si usted no ha sido un padre piadoso. No exija hijos que obedezcan a la voluntad de Dios si usted no obedece a la voluntad de Dios. Tercer pecado, vemos que hay errores en los hijos y no los estorbamos, porque es más fácil pensar que Dios los corrija y que queden en manos de Dios y vamos a orar, pero nuestra tarea no la hacemos. Cuarto pecado es dejar al enemigo apoderarse del corazón de sus hijos. Y hermano, si usted no siente dolor de verdad, dolor cuando usted sabe que Satanás y el mundo se esté apoderando del corazón de sus propios hijos, si usted no siente dolor, pues ya deberíamos de considerar si somos cristianos o no. Porque cualquier cristiano, hermano, que tiene al Espíritu Santo en su corazón, le duele que a sus hijos les roben la semilla del Evangelio, el mundo o Satanás. Hay promesas tan hermosas en la Biblia que con ellas quiero terminar, porque son a lo que nosotros tenemos que aspirar todo el tiempo como padres y como familias. Dice Proverbios 15:20, el hijo sabio alegra al padre,
mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 23-24. Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Proverbios 29:3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos, y honra de los hijos sus padres. Quisiera que vieras, hermano, con estos versículos que leo, el contraste de cómo termina Elí y cómo puedes terminar tú. Estos proverbios hablan de gozo, hablan de alegría con los hijos. Y yo creo que no hay mayor bendición que al final de tus días, como abuelo, como padre, veas que al final lo que hiciste valió la pena. Tienes a todos tus hijos juntos en la mesa, con comida abundante, gozosos todos, dándole gracias a Dios, porque todos tus hijos están en los caminos del Señor. Y entonces te quiero hacer la última pregunta: ¿cómo quieres? ¿Cómo visionas tu futuro? ¿Cómo lo visualizas? ¿Como Elí o como lo promete la palabra de Dios? ¿Qué quieres para tus hijos y para ti como padre? Dice el Salmo 27:4-5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué hermoso. Ahora, hermanos, todo esto depende de nosotros como padres, de ti como hijo, para tomar las riendas de tu casa, limpiarlo con las palabras de Dios y arrepentirnos de todo lo que hemos dejado de hacer. Quizá tu hijo joven crees que no has confiado en tu padre porque no has visto el ejemplo más ideal de un cristiano. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Tal vez sí, efectivamente, no has visto en tus padres el mejor ejemplo de cristiandad. Tienes razón. Pero quiero decirte algo. Cuando Cristo entra al corazón, en primer lugar tu vida cambia. Y en segundo lugar puedes orar por tus padres para que Dios toque sus corazones y corrijan el camino también. Como hijo, tienes también una obligación: orar por tus padres, orar por ellos, no criticarles, porque si no entonces caes en la condenación de Proverbios. El ojo escarnecedor de su padre, que lo saquen los cuervos y que se lo coman las águilas. Pero a eso no quiero que llegues, sino a transformar tu vida mediante Jesucristo y ores por tus padres. Y si tu padre te has equivocado, porque todos nos hemos equivocado, y has marcado a tus hijos con el mal ejemplo, la cosa no está perdida, porque dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que si todavía como padre tú no te rindes a Cristo, hoy es el día para transformar tu vida, para que el Espíritu Santo entre en tu corazón y entonces empieces a transmitir la vida de Jesucristo a tus hijos. Les pidas perdón de todo lo mal que has hecho con ellos, se perdonen y entonces adelante. Dios es el Dios de lo imposible. Dios abre puertas donde están cerradas y abre caminos donde están cerrados. Solamente es cuestión, hermanos, de entregar nuestra vida a aquel que da la vida, al autor de la vida, a Jesucristo. Vamos a orar. Nuestro Señor y Padre Celestial, esta mañana queremos, Padre,
en silencio, confesar como padres lo que no hemos hecho delante de nuestros hijos. Quiero invitar hoy a la iglesia a que con sus ojos cerrados y allí en tu corazón, en 2 minutos puedas expresarle al Señor todo lo que has dejado de hacer. Pedirle perdón por ser tolerante en muchas de las cosas que tú sabes que están mal y que has permitido hacer a tus hijos. Pero también te pedimos perdón, Señor, porque como padres no hemos enseñado. Como padres no hemos enseñado el camino estrecho, ni siquiera les hemos presentado el plan de salvación a nuestros hijos. Quizá por ahí hijos que vienen muy seguido a la iglesia, pero que ni siquiera están bautizados, que ni siquiera tienen la sensibilidad de poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, que ni siquiera piensan en la iglesia, que ni siquiera piensan en adorar a Dios con sus bienes, con sus cosas. ¿Cuántas cosas, Señor, perdónanos, hemos dejado de enseñar como padres con nuestros ejemplos? Por eso, Padre, te pedimos perdón y queremos, Señor, que en esta mañana, si hay alguna persona que aún todavía no te recibe como Señor y Salvador personal, hoy lo haga. ¿Qué necesitas? Simplemente arrepentirte de tus pecados, arrepentirte y entregarle tu vida a Jesucristo, aquel que murió en la cruz por ti. Y dice la Biblia, vuelvo a repetir en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que si tú estás por primera vez esta mañana, no quisieras arrepentirte y decirle: Señor, te entrego mi vida. Hoy te entrego mi vida a ti, Jesús, porque te necesito en mi casa, te necesito con mis hijos. ¿Lo quisieras hacer esta mañana? Si tú lo quieres hacer de corazón, levanta tu mano. Solamente levanta tu mano en señal de: yo quiero que Jesús entre en mi casa, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Dios te bendiga. ¿Alguien más lo quiere hacer? No, quizá no tengas muchas oportunidades de alguien que te haga esta invitación. Hoy el Señor te está invitando a que entres, a que tú le entregues su corazón a Él, que Él pueda entrar en tu vida y guiar tu familia. ¿Alguien más lo quiere hacer? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Las 2 personas que levantaron su mano, les voy a pedir un favor. Pasen aquí al frente para orar toda la iglesia por ustedes. Vamos a orar por ustedes, pásenles. Lupita, si quieres acompañar a tu compañera, puedes pasar también con ella. Y también, hermana, si quiere acompañar por favor a su amiga, también pase con ella. Vamos a acostumbrarnos a que cuando ustedes traigan un invitado y haga decisión, párense con él. Párense con él, no lo dejen solito. Vamos a orar por ellos, por ellas. Señor, te agradecemos tu palabra, gracias por tu mensaje, pero más agradecidos, Señor, estamos de ver a 2 personas, hijas tuyas ahora, que pueden arrepentirse, que pueden tomar en serio tu palabra, que quieren conocer más de ti, que quieren saber más de ti, que quieren, Señor, transformar sus vidas mediante tu evangelio y la vida de Jesucristo en ellas. Que el Espíritu Santo more en sus vidas y puedan ser madres o puedan ser hijas cristianas, que puedan, Señor, dar testimonio de que tú sí puedes hacer las cosas de una manera en que no comprendemos, pero que con tu poder tú las puedes hacer. Las ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que podamos servirles con amor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.